Ok, retomando luego de la desconexión automática de Zoom, este, habíamos quedado en esta lámina que estamos visualizando, donde vamos a culminar con un ejemplo numérico que estábamos realizando en la parte de erradicación, que nos ayudará a comprender un poco más estas propiedades de las raíces. Bien, entonces estábamos hablando de que en este paso, esta etapa, la que tengo resaltada en rojo en este momento, yo tengo allí los tres factores que estaban dentro del radical, ¿verdad? Los tres factores que pertenecían a la cantidad subradical. Eso es lo que tengo aquí. Pero yo tengo esos factores, yo los tengo expresados como potencia de exponente fraccional. Entonces, lo que habíamos hecho era que estábamos simplificando esta fracción. Esa fracción que tiene la potencia como exponente. Entonces, este 2 entre 2 es 1. Por eso aparece este 2 elevado a la 1 acá. Aquí, 2 a la 2 nuevamente, con la letra A. Eso da 1. Y por eso es que aquí aparece A elevado a la 1. ¿Ok? Y por último, tenemos la B, que es elevado a la 4 medio. Entonces 4 entre 2 da 2. Por eso es que esta B se colocó acá con exponente 2. Y bien, de este paso para el otro, lo que faltaría es aplicar una propiedad de potenciación que decía que todo número elevado a la 1 es el mismo número. Simplemente que no se copia el exponente porque se sobreentiende. Entonces, 2 a la 1 es 2. Por eso aquí aparece este 2. Luego, a la 1. Eso es A. ¿Ok? Simplemente A. Y el último término sería B. B, ¿verdad? Al cuadrado. Que bueno, ese sí permanecería igual, B al cuadrado. Entonces, finalmente, la raíz es esta expresión algebraica. 2ab al cuadrado. ¿Ok? Bien, de esa forma, este, creo que es el ejercicio para la parte de radical, para comprender mejor esas propiedades. Ah, ok. Falta decir unos detalles en cuanto al signo de las raíces. Entonces vamos a ver algo. Si el índice del radical es un número impar, la raíz tiene el mismo signo de la cantidad subradical. El punto 2. Si el índice del radical es par y la cantidad subradical positiva, la raíz tiene doble signo. Y el último punto es, si el índice del radical es par y la cantidad subradical es negativa, no se puede extraer una raíz y se le llama cantidades imaginarias o número imaginario, también le dice. Bien, vamos a ver un ejemplo acá para tratar de comprender esos enunciados que yo acabo de leer. Entonces, bien, voy a resaltar acá para tener la idea clara. El primer, el primer enunciado dice si el índice del radical es impar. ¿Sí? O sea, aquí de entrada, el numerito tiene que ser impar. Si no es impar, entonces ni siquiera continúo leyendo en, en este enunciado. Pero bueno, como en este caso es impar y el ejemplo que yo tengo es un número impar, entonces quiere decir que este caso, por lo menos aquí, ya comienza a figurar. ¿Ok? Ya comienza a figurar. Porque aquí el índice es este número 3.
y el número 3 es impar. Muy bien. Luego dice, la raíz tiene el mismo signo de la cantidad subradical. Ok, aquí la cantidad subradical tiene este signo menos, ¿verdad? Él lo tiene. Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, si el índice del radical es par y la cantidad subradical positiva, la raíz tiene doble signo. No es nuestro caso. Entonces me regreso acá. La raíz tiene el mismo signo de la cantidad subradical. Ese sí. ¿Eh? Ese sí es nuestro caso. Entonces, en el siguiente paso, yo lo que hago es que reescribo el número 8. Ese fue el paso que hice ahí. Yo reescribo el número 8. El número 8 está aquí y ¿cómo lo reescribo? Bueno, en base a 2. Eso sería 2 al cubo. ¿Ok? Y no estoy alterando nada. Entonces, bien, en el paso siguiente, ya extraigo la raíz directamente. Este signo menos se conserva, ¿verdad? El signo menos se conserva porque precisamente eso es lo que dicen los enunciados anteriores, ¿verdad? De que si el índice del radical es impar, perdón, la raíz tiene el mismo signo de la cantidad subradical, ¿ves? La raíz va a tener el mismo signo de la cantidad subradical. Bien, entonces esa aclaratoria es para lo del signo. Entonces ahora, este 2 a la 3 sobre 3, eso es 2 a la 1. Y 2 a la 1 es el mismo número 2. Sigo analizando. X a las 3 se va, se cancela con el índice de la raíz, se saca, se extrae y queda aquí 2x. Y el y a la 6 es otra parte literal, ¿verdad? Que no está directamente ligado con. Entonces permitimos que esto quede en fracción, ¿verdad? 3 sobre 3. Eso da 1 y entonces 2 a la 1 queda igualmente en 2. Voy con la X. 3 sobre 3 es igual a 1. Entonces aquí queda X a la 1. Se coloca acá nuevamente porque para las propiedades de potenciación no hace falta escribir el 1, sino que se sobreentiende que es el mismo número. Ok, y este Y6, ¿verdad? Es este 6 sobre 3. Eso da 2. Ok, entonces me va a quedar la Y como Y a la 2. Y de esa forma hemos terminado de resolver el radical. Bien, ¿alguna duda hasta los momentos? No, 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 profe. Bien. Entonces vamos a ver trigonometría, que creo que son dos láminas nada más, o una lámina. Bien, porque es un recordatorio, eh, un pequeño recordatorio, porque en la unidad siguiente de funciones, allí vamos a ver varios tipos de funciones y entre ellas están las funciones trigonométricas. Entonces ahí nos vamos a extender un poquito. Entonces, bien, si vamos a hablar de trigonometría, pues lo correcto sería decir el concepto primero. Entonces, trigonometría es la parte de la matemática que se encarga de estudiar y medir los triángulos, especialmente los triángulos que son rectángulos.
y las relaciones entre sus ángulos y lados. Eso sería el concepto de trigonometría. Bien, tal como lo dice el concepto, se refiere a los estudios acerca de un triángulo. Todas las relaciones que hay entre los ángulos de ese triángulo y los lados de ese triángulo. Entonces, observando la figura, podemos ver que hemos llamado alfa a un ángulo que está en el vértice C. ¿Ok? Bien. Entonces, basado en ese triángulo, en esa figura, vamos a ver qué dice. El, bueno, yo estoy asumiendo que ustedes saben lo que es un triángulo rectángulo, ¿ves? Estoy asumiendo eso. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Y ese ángulo recto es el que está aquí en el vértice B. ¿Ok? En el vértice. Muy bien. Entonces, en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que ya sabemos que tiene un ángulo recto, que es el de 90 grados, los dos lados que forman el ángulo recto se llaman cateto. ¿Ok? Y el lado que es más largo, que está opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Entonces, eso es lo que está saliendo acá ahorita en la lámina. ¿Eh? El cateto que está al ladito del ángulo se llama cateto adyacente. El cateto que está en el lado opuesto es el que conocemos como cateto opuesto. Y la hipotenusa siempre pues va a ser el triángulo más largo. Perdón, el lado más largo del triángulo. ¿Ok? Repito, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que nos hemos familiarizado con este triángulo y hemos identificado sus partes, entonces podemos plantear cuáles son las funciones trigonométricas allí. Entonces, en el caso del coseno de ese ángulo alfa, es cateto adyacente sobre hipotenusa. En el caso del seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y en el caso de la tangente, es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Y bien, con eso sí hemos culminado con la clase que está preparada para hoy. Si tienen alguna duda, pueden aprovechar ahorita y hemos cubierto con todo el contenido que estaba planificado para su evaluación que comienza mañana viernes. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes me dicen si tienen alguna duda. Quisiera aprovechar para preguntarme algo. Por mi parte, ninguna. Que tenga buenas noches, profe. Ok, igual, que descanse, que tengan mucha suerte mañana en el examen. Gracias, Una profe. cosa, sí, una cosa, el examen ya está ahí publicado en la página, en el aula virtual. No sé si lo identificaron. Sí, sí. Perfecto. Era por si acaso no lo habían visto. Siempre cuando revisen el aula virtual, traten de recorrerla toda hasta abajo para que puedan visualizar bien todos los cambios que se van a agregar. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Ok, Ok, profe, gracias. ok, que Ok. descansen, pues. Igual, que descanse. Gracias. Ok, Dale, perfecto, buenas noches. ok, buenas noches.